beneficio, exhortación, ánimo para todos los que vamos a estar presentes en esta tarde. El último día de la semana hábil que decimos nosotros, de trabajo. Así que de repente se demoran un poquito en entrar los hermanos. Ahí está nuestro hermano Luis Castaño, está ingresando en esto. Pero, pues bien, vamos a ir en una oración para pedir al Señor que nos pueda acompañar en esta jornada, en este estudio, para que el Señor le pueda dar facilidad de palabra a nuestro hermano José. Y voy a pedir, por favor, a mi hermano Arvin, si fuera tan amable, nos pudiera guiar en esta primera oración para luego pasar al estudio. ¿Puede ser, hermano, por favor? Hermano, no se le está escuchando la oración. No. Está abierto el micrófono de parte de nosotros. ¿Sí? Ahí sí parece. Ahí sí, correcto. Ahí sí. Gracias. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias le damos por permitirnos este tiempo en donde todos de manera armoniosa coincidimos con el deseo de edificarnos, crecer en conocimiento, también de alabarlo a través del estudio de las Escrituras. Gracias le damos por los medios que nos favorecen para este concurso. Y también, Señor, gracias le damos por el siervo escogido para poder deleitarnos con su palabra, al cual usted ya ha dotado de conocimiento. Le agradecemos por los hermanos que dirigen esta reunión, por el hermano Oscar que dirige la reunión, y por el hermano José Díaz que trae la enseñanza. Le rogamos por ellos y le rogamos también por todos para que al oír su palabra abramos nuestro corazón para aprender y llevar al campo de la práctica todo lo que escuchamos. En el nombre de Jesús le pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Arvin. Pues Gracias. bien, no vamos a quitarle espacio a nuestro hermano. Adelante, hermano José. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por la buena disposición, así como también agradecemos a todos los hermanos que constantemente nos están apoyando en esta plataforma. Hermano José, por favor, adelante. Gracias. Gracias, hermano. Déjame conectar aquí. Hermano, para compartir pantalla, por favor. Está listo. Ok, ahora sí. Bien, buenas tardes, buenas noches para todos. Dios les bendiga y gracias a Dios porque nos permite hoy nuevamente a estar reunidos y así poder compartir su palabra. Recuerden que la palabra de Dios es el alimento que tenemos cada cristiano para poder sobrevivir, subsistir y poder guiarnos en este mundo y para agradarle, por supuesto, en todo lo que nosotros hagamos. Ninguno de nosotros hace nada por sí mismo. Nosotros debemos de someternos a Dios todos, por supuesto, para llevar una vida tal como Dios desea que la tengamos y por lo tanto, pues, hoy es un buen momento para oír a Dios. Cuando yo digo de oír a Dios, pues, es interesante hablar de este tema porque Dios nos dice que cada uno debe someter a prueba su propia obra. Y de verdad, cuando vamos a la Escritura, nos conseguimos lo que dice la Biblia en Gálatas 6, versículos del 3 al 5, que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando el apóstol Pablo está hablando a estos hermanos en Galacia, él está hablando, por supuesto, del que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en el versículo 1 de Gálatas 6. Por lo tanto, es imperoso pues, que cada hermano y hermana, por supuesto, debe considerar lo que el hermano dice
a los hermanos en Galacia. Termina hablando de lo que venía diciendo acerca de los deseos de la carne, que nosotros no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y luego, en el capítulo 6, empieza a hablar de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Por supuesto, está hablando de las actitudes, del pecado que muchas veces nosotros no hemos podido quitar de nuestra vida. Y habla, pues, por supuesto, que debemos de hacer algo en cuanto a los hermanos que incurren en faltas. Las faltas, por supuesto, son según el contexto de la cual está hablando el apóstol Pablo, son faltas relacionadas con el comportamiento en lo personal de cada hermano. Y de eso es necesario hablar, pues, porque cuando hablamos del comportamiento personal, nosotros vivimos a diario con una lucha. De repente vivimos que a lo mejor soy airoso, a lo mejor soy celoso, soy envidioso, a lo mejor tengo un pecado acerca de la fornicación, cerca del adulterio, cualquier otro pecado, pues, que describe la Biblia Pablo los hermanos en Galacia, y por lo tanto estamos allí en esa lucha, pero que muchas veces todavía no hemos dominado, y por lo tanto debemos de estar muy prestos para ayudar a nuestros hermanos. Y la Biblia dice que revela, pues, hermanos con ciertas características para poder ayudar a estos hermanos que han incurrido en esta falta, y dice que son los hermanos espirituales. Los hermanos espirituales son aquellos hermanos que son guiados por el Espíritu. Y por lo tanto, debería considerarse ese principio. No debería ser cualquier hermano, un hermano que ande todavía en la carne, no puede restaurar a un hermano que cometió alguna falta. Porque la Biblia, pues, dice que son los espirituales que pueden restaurar a este hermano que ha incurrido en esa falta. Ahora, si yo todavía estoy observando que mi vida todavía no es una vida de agrado a Dios, entonces es allí donde el versículo me empieza a decir, si yo me creo que yo estoy bien ante Dios, pero que todavía no he tratado de sobrellevar esa ley de Cristo, como dice el versículo 2, sobrellevar la carga los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo, entonces estoy omitiendo este principio, porque es un deber para cada uno de nosotros, no solamente los predicadores, no solamente los ancianos de una congregación, los ancianos, sino que todos debemos de velar por el buen bienestar de la congregación. Todos somos responsables ante Dios del comportamiento de todos nosotros, porque la ley de Cristo, cuando dice Pablo, y así cumplir la ley de Cristo, es cuando demostramos el amor los unos por los otros. No dice el predicador por los otros, sino los unos por los otros. Debemos de estar muy prestos para cumplir este mandamiento, para así poder sobrellevar, para poder ayudar, para poder contribuir y mostrar al mundo de que somos discípulos del Señor. Ahora, si yo no estoy haciendo esta parte que me corresponde a mí, porque dice la Biblia, cada uno someta a prueba su propia obra está hablando en lo personal. Entonces, si yo vivo creyendo que yo estoy bien asistiendo a las reuniones, pero que yo no estoy contribuyendo en ayudar a un hermano, ni tampoco estoy contribuyendo a mejorar mi vida espiritual, la Biblia me está diciendo a mí que yo mismo me estoy engañando. Entonces, no puedo pasar toda mi vida creyendo que por asistir a un servicio, eso me hace a mí una persona espiritual. Yo debo, por todos los medios posibles, cada día ir transformándome, ir cambiándome en la medida que yo vaya aprendiendo o vaya oyendo la palabra de Dios. Entonces, una vez que yo esté convencido que no me estoy engañando, entonces es allí cuando yo debo de empezar a someter mi propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces hay hermanos que sí están prestos para criticar a otros, que el hermano fulano, que el hermano hizo aquello y que el hermano mira la actitud del hermano. Cuando él está juzgando y está murmurando del hermano en esta condición, entonces yo también estaría pecando porque yo me creo mejor que el hermano y la Biblia me está diciendo a mí que cuando yo someto a prueba mi propia obra, entonces tendré motivo de gloriarme respecto a sí mismo y no según otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno va a ser responsable ante Dios.
Y entonces cada uno debe de velar de que esto se lleve a cabalidad, porque todos nosotros vamos a tener ese día para comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces, si yo no sometí no sometí a prueba mi propia obra, entonces perdí el tiempo haciendo mi trabajo de la cual yo tenía que cumplir en esta tierra. Dice Bain que la palabra someter a prueba es del griego dokimazo, que significa aprobar, someter a prueba con la expectación de aprobar. Entonces, cuando hablamos de la expectación de aprobar, entonces yo cuando someto a prueba mi propia obra es cuando yo voy a la palabra y observo qué cosas me falta a mí por cumplir, qué cosas me falta a mí por cambiar, qué cosas me falta a mí por dominar, por supuesto. Entonces, cada día que pasa es un tiempo para someter a prueba la obra que estoy haciendo. Pero yo debo de contribuir todos los días en buscar que mi ejemplo se contribuya para que otros hermanos no incurran en esas faltas que están acostumbrados a realizar constantemente. Debemos de evitar, hermanos, como dice la Biblia, no gloriarnos en otros, sino gloriarnos respecto a nosotros mismos. Entonces, el primer punto que voy a considerar, que dice, el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Entonces, podemos engañarnos fácilmente. Y de hecho, la Biblia dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, en la segunda carta, en capítulo 2, versículo 8 a 12, dice en la Escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice que ese engaño es recibido para aquellas personas que no quieren recibir la verdad. Ojo, para no aquellos que no quieren aceptar lo que Dios siempre nos dice continuamente. Los cambios que tenemos que realizar. No voy a describir ahorita Gálatas 5, pero es una cita que por lo general siempre la repetimos constantemente en nuestras casas, en las clases, perdón, hablando de los deseos de la carne. Cuando dice la Biblia, cuando yo persisto en realizar esa práctica de esa carne, de esa carnalidad que todavía no he dominado y persisto en ella, yo soy engañado. Yo soy engañado por el adversario, porque dice que todas esas mentiras o ese engaño es por obra de Satanás. Entonces, muchas veces creo que, que lo que yo estoy haciendo está bien, muchas veces creo que no hay necesidad de dejar esa práctica porque probablemente he pasado toda mi vida haciendo esas cosas y que si todavía las sigo practicando siendo cristiano, entonces ese engaño persiste en mi vida. Pero lamentablemente dice la Biblia que ese engaño lo que va a conllevar a esas personas es para no ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces podemos ser engañados fácilmente por Satanás y podemos cooperar con él en el sentido de andar en la misma mentira que él da a la gente. A veces inconscientemente, para que ustedes vean de lo fácil que somos engañados y que no nos damos cuenta, nuestro hablar diario. ¿Cuáles son los temas que nosotros hablamos a diario con las personas? Muchas veces criticamos al gobierno, muchas veces hablamos mal de otro, muchas veces criticamos de lo que otro está haciendo y empezamos a ver la vida como todo el mundo la ve. Y esa característica no es de un cristiano. Esa característica es de destruir a alguien, de difamar a alguien. Y esa es por obra de Satanás. Cada quien debe de someter a prueba su propia obra. Porque cada día que pasa es un día que
se pierde si yo no me someto a prueba, o sea, si yo no me analizo. De hecho, Dios permite todas estas cosas porque dice la Biblia que Dios envía un poder engañoso. Pero ¿a quién le va a servir ese poder engañoso? A los que contribuyen o a aquellos que son engañados fácilmente por el adversario. Y el resultado de este engaño es que ellos van a ser condenados porque no creyeron a la verdad. Debemos siempre de analizar esta condición porque va a existir en nuestra vida diaria. El engaño está presto, porque dice la Biblia, por ejemplo, 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el rugiente buscando a quién devorar. El diablo está al acecho de cada uno de nosotros. No podemos ignorar sus maquinaciones, como dice Pablo a los hermanos en Corintios. Nosotros debemos de estar prestos, vigilantes, velando, llorando. Como dice la Biblia en Mateo 26:41, cuando el Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y de ese sentido, cuando hablamos de la carne débil, es porque el adversario nos mueve fácilmente o nos seduce fácilmente con esos atractivos que para nosotros eran antes gratificantes. Pero que lamentablemente el resultado, si yo persisto en ello, o yo si sigo engañado, creyendo que ya soy salvo porque yo me bauticé, pero sigo practicando estas cosas, estoy engañado. No olvidemos entonces que cada día es un día para reflexionar y para cambiar nuestra actitud ante Dios y para evitar ser condenados, como dice la Escritura. Otro punto. Hay que comprobar dice, la buena voluntad de Dios. Hay que comprobar la voluntad de Dios, como dice la Biblia en Romanos 12. Dice la Escritura, no os Hermano conforméis José, perdón, Sí, hermano dime, José, no, no está proyectando. no está proyectando hoy. No, solo está la presentación nomás. Ahí hay que comprobar la buena voluntad de Dios. Aparece. Sí aparece, pero solamente no como una presentación, sino dentro del mismo software. Ahí apareció como la presentación. Ahí está correcto. Ok. Dice la Escritura en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo ofrece atractivos. Es más, nuestras actividades diarias están basadas a las actividades del mundo, por supuesto. Pero ¿qué debemos hacer nosotros ante estas circunstancias? No podemos vivir y adaptarnos siempre al mundo, sino que cada día es un momento para transformarnos, para cambiar, para, como dice, ver las cosas de otra manera. Porque la transformación ocurre, como dice la Escritura, en nuestro entendimiento. O sea, debemos de analizar el cambio de mente necesario, porque cada cosa que nosotros estemos haciendo debemos de comprobarlo. Por supuesto, si yo estoy haciendo algo, yo debo de comprobar si esa es la voluntad de Dios. Si cada cosa que hago, debo de comprobar si es agradable a Dios. O como dice allí, qué es lo que Dios quiere que haga. Entonces no puedo omitir esto. Como hijos obedientes, debemos de hacer un cambio en nuestra vida, porque, como dice la Biblia, si aquel que os llamó es santo, dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Es una transformación, es un cambio, pero se logra por medio del entendimiento. Ahora, es necesario observar que la transformación ocurre exclusivamente en las escrituras, no va a ocurrir de manera sobrenatural en mi vida. Tampoco es que yo me voy a agarrar mi tiempo y me voy a encerrar en mi cuarto y yo voy a estar orando continuamente a Dios y eso va a ser para mí una transformación. No. Las escrituras que son reveladas por el Espíritu Santo, ellas me van a ayudar a mí a lograr esa transformación. Y ellas me van a ayudar a mí para que lo que yo esté haciendo, no como el mundo lo hace, sino para comprobar que lo que yo hago sí es según lo que Dios manda. Otro punto más para considerar. Según Efesios 7 y 11, del 7 al 11, dice que el mundo tiene una actividad, pero Pablo dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor.
Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Un cristiano que constantemente está analizando y está guardando su palabra en su corazón, él siempre va a haber un momento en que él va a rechazar, o más bien va a mostrar a la persona que todas las actividades que están haciendo son incorrectas, inclusive podemos decir que son pecados, que esas cosas no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos luz en el Señor y por lo tanto debemos de vivir como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas y hacíamos las cosas que ellos hacían, pero ya dice la Biblia que no debemos ser partícipes con ellos. ¿Cuáles son las cosas que hacíamos anteriormente? Bueno, cada uno tenía una forma de vivir distinta. Unos vivían en la mentira, unos vivían estafando, engañando, unos vivían con celos, con envidia, otros vivían en fornicaciones, en adulterios, otros vivían en hechicerías. Esas cosas ya no deben ser para nosotros una aprobación. ¿Por qué? Porque ya hemos comprobado que lo que ellos están haciendo es pecado. Porque los que andan en tinieblas andan a oscuras. Esas personas no tienen la dirección de Dios y por lo tanto esas personas, como decimos, hablamos en el punto anterior, esas personas están siendo engañadas o siguen engañadas por el adversario. Entonces, no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender. La palabra reprender es hacer ver que esas cosas son malas. Esas obras que están haciendo son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es un buen momento para aceptarlas. Por ejemplo, un momento para poder practicar esto es con nuestros hijos, porque nuestros hijos quieren practicar las tinieblas constantemente. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Hacerles ver lo que dice la Escritura, porque nosotros somos luz en el Señor y debemos de vivir como hijos de luz. Y mostrar o hacerles ver que lo que ellos pretenden hacer no le agrada a Dios. Son cosas que ellos ven en otros niños que no tienen, o sea, que sus padres no tienen el conocimiento de Dios y ellos son atraídos por sus prácticas y por todas esas cosas que hacen, pero nosotros debemos estar prestos para reprenderles, ¿me entienden? Y así pasa con las personas adultas, igual cuando hay alguien que está con nosotros, algún vecino, un amigo, también debemos de reprenderle en el sentido de lo que se está haciendo es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometiendo a prueba todos los días la obra que estamos haciendo en esta tierra, de la cual nosotros somos, vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, ¿verdad? Y no debemos esperar un momento específico para poder retomar esto y empezar a llevarlo a la práctica porque va a ser imposible. Entonces, cada día, como dice la Biblia, cuando se establece hoy, pues entonces hoy es el día de oportunidad que Dios nos brinda para poder obtener la salvación. Otro punto más. Si ya sé que estas cosas son necesarias, entonces yo debo de tener prontitud. Yo debo de tener rapidez para presentarme a Dios aprobado. Como dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, todos manejamos bien la palabra de verdad, todo la trazamos igualmente, todos nosotros practicamos lo que realmente dice Dios, y eso debería ser algo correcto, ¿no? Porque si todos fuésemos de un mismo pensar y de un mismo sentir, no hubiese problema, pero lamentablemente no hay diligencia para esto, no hay prontitud. Muchas veces somos conformistas con las cosas que enseñan los hermanos, pero no tenemos la diligencia necesaria para ver si esas cosas son así. Y es más, y cuando yo no hago esto, es porque yo no quiero ser aprobado por Dios. Las escrituras son necesarias en nuestra vida diaria, pero también debemos de usarlas correctamente. No sé si te recuerdan que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una cita primera de Samuel 15, cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera al rey Amalek y todas las cosas que tenían ellos.
Ya Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero el pueblo le dijo a Saúl, no, vamos a dejar esto para los sacrificios. Y cuando vino el profeta a Saúl, le dice, ¿mataste a todos? Dios, sí. Todo lo que tenía Amalek, sí. Él había aprendido a Amalek y había dejado unas vacas gordas para el sacrificio. Y dijo el profeta, ¿y qué es este bramido de vaca que oigo? Y es así cuando pasa que muchas veces nosotros cambiamos lo que Dios dice, es decir, dejamos de ser aprobados por Dios. Porque el resultado de Saúl fue que fue quitado como rey de Israel. Simplemente por cambiar lo que Dios dijo, por no usar bien la palabra. Así debemos también de analizarnos nosotros. Nosotros debemos de considerar todo lo que está escrito como palabra de Dios, pero que no debemos de cambiarle, ni agregarle, ni quitarle, sino darle el sentido correcto a lo que Dios dice. Por eso es que tenemos que tener diligencia, pero esa diligencia nos va a llevar a nosotros a ser aprobados por Dios. Y no solo eso, sino que cada día aprendemos a usar bien la palabra de verdad. Otro punto más. Dice la Biblia en 2 Corintios 13, versículo 5, que nosotros debemos de examinar a vosotros mismos si estáis en la fe. Y habla otra vez de probaos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y eso debe ser un examen continuo. Cuando nosotros íbamos a clase, que yo recuerdo cuando iba a la universidad, decían los amigos, hay un examen. Y cuando usted estaba desprevenido, o sea, que usted no sabía del examen, lógicamente usted no tenía nada que escribir en las preguntas. Entonces lo que hacía era inventar o tratar de buscarle el significado en el momento a tu parecer. Pero en el caso de nosotros no es así, no estamos inventando, tampoco estamos desprevenidos, porque Dios nos habla todos los días por medio de su palabra, y es allí donde yo debo de ver qué conocimiento he adquirido yo en cuanto a lo que he aprendido en lo que Dios me ha enseñado. O sea, yo debo de examinarme, pero cuando hablo de examinarme es lo mismo que decir probar. Yo debo de verme. Yo no debo de ver al hermano Néstor, no debo de ver al hermano Mario, al hermano Oscar. Yo debo de verme a mí mismo, porque yo también estoy luchando para obtener mi salvación. Yo no puedo ver los defectos que tiene otro, sino más bien ayudarlo, ni criticar, ni hablar a escondidas, como muchas veces mal acostumbramos a hablar a escondidas, porque Dios también nos oye cuando hablamos del otro. ¿Quién soy yo para hablar del criado ajeno, hermano? No soy nadie. Yo debo de examinar mi fe y ponerla en práctica todo el tiempo, porque Cristo, como dice la Biblia, que Cristo está en mí. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis robados. Si Cristo vive en mí, como decía el apóstol Pablo, los hermanos en Galata, entonces imagínense todas las cosas que siento yo, todas las cosas que estoy pensando, y en ese momento estoy dándome cuenta de que no es lo que Dios quiere, sino es que lamentablemente todo lo contrario a los deseos del Señor. Por eso es que cada día debo de examinarme a mí mismo. En una oportunidad Jesús fue a visitar a Marta y María, los hermanos de Lázaro, en Lucas 10, y ambas personas tenían pareceres distintos. Y así pasa en nosotros, tenemos pareceres distintos. Y María estaba muy atenta cuando llegó el Señor, estaba atenta a lo que él decía porque estaba a los pies del Señor, y Marta estaba ocupada con muchos quehaceres. ¿Qué dijo Marta al Señor? Señor, dile a María que me ayude. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, ocupada y turbada estás con muchos quehaceres, y María ha escogido la mejor parte, que solo es necesaria, porque dice, pero solo una cosa es necesaria y María la escogió. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si yo me examino, yo digo, ¿qué estoy escogiendo cada día? O sea, ¿qué es lo que yo hago? Porque son decisiones que debo de tomar. Porque el tiempo cada día que pasa se acorta. Cada día que pasa un tiempo menos que está próximo a que partamos de este mundo o a que el Señor regrese. Pero todas esas cosas a veces no las aprovechamos. A veces estamos preocupados con las cosas que estamos viviendo actualmente.
que si vamos a morir si nos contagiamos, hermano, la muerte es algo inevitable, ¿cierto? Hay que tomar las precauciones y seguir adelante sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una encomienda que hacer, y la encomienda es que debemos de ir y anunciar el evangelio a las personas. No debemos de pasar el tiempo. Hay hermanos que dicen, hermano, mejor que te vaya porque usted es el que enseña. Pero yo pregunto, ¿y usted en quién creyó cuando obedeció el evangelio? Hermano, usted también tiene oportunidad de hablarle a las personas, porque usted va a expresarles a ellos a quién ha creído usted. Es algo tan sencillo y algo que usted tiene que tener como prioridad de impartir el evangelio a las personas. Entonces, cada día que pasa es un momento para examinarme, para probarme. Porque si yo no hago esto, Jesucristo no tiene un lugar en mi vida. Entonces, no puede ser que yo esté reprobado por no darme cuenta, por no examinar esta condición. Entonces, vamos a considerar otra cita, Santiago 1:25. Santiago dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago dice, el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Porque hay hermanos que cada vez que oyen la palabra ley, se refieren a la ley de Moisés, o se trasladan automáticamente a la ley de Moisés. Pero él dice a la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley que Dios promulgó a través de Jesucristo. Porque Cristo vino a hacernos libres. Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero una vez que hemos sido libres, tenemos que perseverar en esa ley. Es más, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Jesús, en una oportunidad de Mateo 7:24, habló de cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, y luego habló cualquiera pues que oye estas palabras mías y no las hace, se refiere casi a lo mismo. Si yo no persevero en la palabra del Señor o en el evangelio de Cristo, sino que soy un olvidadizo, y si soy un olvidadizo, entonces no soy hacedor de la obra. Ojo, no estoy haciendo mi parte. Estoy rechazando esta bienaventuranza que me brinda Dios por lo que estoy haciendo. Cada día que yo me dedico a esforzarme por hacer lo que he oído de Dios, porque no puede ser que un hermano, por ejemplo, diga a Dios que debemos de animar a los que están desalentados, que debemos y a los que están débiles hay que motivarlos también. Y si yo no lo hago, estoy rechazando, es decir, que estoy no siendo hacedor de esto. ¿Hacedor de qué? De lo que he oído. Porque fíjense cómo dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero si soy oidor olvidadizo, entonces no soy hacedor de la obra. No, y Dios no me recompensa a mí en mi espíritu de manera satisfactoria. En este caso, no me lleno de gozo, no soy feliz, porque yo reconozco que yo no estoy haciendo las cosas. Unos hermanos dicen, ay, pero si yo fuera como el hermano que tiene la oportunidad de ir y hablar con facilidad. No, hermano o hermana, todos tenemos esa obligación. Debemos de perseverar en la ley de Dios. Debemos de ser oidores que no son olvidadizos, sino que somos oidores, pero que están contribuyendo a llevar a cabo la obra de Dios. Ese es el trabajo nuestro. Y eso es lo que debemos hacer cada día, motivarnos. No podemos desaprovechar el tiempo, porque la Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son totalmente malos. Nosotros tenemos esa obligación, hermano. Por eso hay que someter a prueba cada día la obra que está haciendo, tanto hermanas como hermanos. Todos somos responsables del trabajo que estamos haciendo, porque nosotros no estamos puestos solamente por
simplemente para asistir el domingo, como muchos le dan importancia. Es un mandamiento, por supuesto, pero si sigo en la carne y si sigo haciendo las cosas que hace el mundo, que si todavía no me he transformado, es decir, que no me he renovado en mi mente porque todavía no he buscado, no he comprobado cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lamentablemente estoy siendo engañado, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Continuamos. Hay que probar a los que enseñan. Y esto es una responsabilidad de todos. Todos tenemos la obligación de oír, por supuesto, pero tenemos que ver si lo que dice es de Dios o no. Dice Pablo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, lo siguiente. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías que vino al mundo y vino como ser humano, es de Dios. Y todo profeta que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del enemigo de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan de lo del mundo y el mundo les hace caso, pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios hace caso a lo que decimos, pero el que no conoce a Dios no hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Y yo resalté que en esta traducción habla de poner a prueba y habla de comprobar. Es decir, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Imagínese usted que un hermano, que ha durado 3 años en el Evangelio y ha asistido constantemente a las reuniones y a los estudios, y que de la noche a la mañana viene un testigo de Jehová y le predica y lo convence, usted dice, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por quién fue vencido el hermano? ¿Acaso el hermano comprobó estas cosas para ver si lo que decían era verdad o era mentira? O sea, nosotros tenemos que estar comprobando todo el tiempo. Cada clase que yo asisto, yo debo de comprobar si lo que dice el hermano es verdad o no. Porque muchas veces los hermanos dicen, hermano, yo creo, a mí me parece que el Señor dice, no, nosotros tenemos que hablar según la palabra. Como dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros todos somos responsables por lo que decimos y por lo que hacemos. Porque dice el Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo tengo que tener esa responsabilidad. Y si yo no doy presto a esto, entonces yo tampoco estoy examinando, probando los que enseñan. En una oportunidad Pablo fue a Berea y consiguió unos hermanos que eran aún mejores, que eran más nobles que los que habían en Tesalónica. Y ellos, cuando oían la predicación, ellos llegaban a sus casas y comprobaban si esas cosas eran así. Y nosotros debemos tener esa actitud. Yo no estoy diciendo que los hermanos que enseñan tengan algunos errores, pero yo tengo que estar comprobando si lo que enseñan es verdad o no. Es mi responsabilidad, porque yo tengo que comprobar cada día estas cosas. Yo debo de examinar que lo que ellos están diciendo es verdad, porque es mi deseo de perseverar en la verdad, porque puede ser que entonces tenga el riesgo de extraviarme, como dice la segunda carta de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice cualquiera. Y cuando habla de extraviarse, son los que se alejan, son los que se separaron de la doctrina de Cristo. Muchas veces somos tan fuertes, yo digo fuerte en el sentido que nos gusta imponer pensamientos humanos por encima de los de Dios. Y muchas veces eso es un error.
y eso causa extravío, y eso hace que la persona no persevere en la doctrina. Y cuando la persona hace esto, conducen a otras personas a no tener a Dios, hermano. Por eso es que uno debe estar examinando constantemente lo que se enseña. ¿Por qué? Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Somos responsables, hermano. De verdad, hay que poner a prueba cada día la obra que estamos haciendo. Porque, como dice Jesús en el Evangelio de Juan 12:48, Juan 12:48 dice Jesús, nuestro Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si yo no persevero en la doctrina, ¿cuál será la razón de mi juicio? ¿Por qué me va a juzgar el Señor? Por sus palabras. No, hermano, es que yo no voy a tener tiempo de decirle al Señor, Señor, pero es que a mí me pareció que era bueno lo que dijo el hermano, ¿no? Ya yo dije lo que tenían que hacer, porque Él es el que ya puso el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Yo no tengo ningún tipo de autoridad, hermano. Y de hecho, no debería haber conflicto entre nosotros ni en ninguna parte del mundo, porque todos somos hijos de Dios, si es que de verdad perseveramos en la doctrina de Cristo, porque debemos de ser uno con el Señor, ¿verdad? Y este es el trabajo por el cual nosotros debemos de empezar. Ya hemos hablado de conductas, ya hemos hablado de los deberes que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos que quitarnos de nuestra vida para poder nosotros poder agradar a Dios con nuestra vida actualmente, pero en la vida futura tener una entrada a los cielos, hermano. Si yo no examino o si yo no someto a prueba mi propia obra, ¿quién lo va a hacer, hermano? Mira como dice la Biblia. En la primera carta de los Corintios 3, versículos 12 al 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora la pregunta es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo es que va a ser probado por fuego? El día. Ese día se va, ese día se va a declarar. ¿Están viendo? El día del juicio, el día del Señor. Porque recuerden que lo que está diciendo acá, que el trabajo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo nosotros, sea oro, plata, piedras preciosas, esas obras por fuego se purifican. Recuerden que el oro se purifica por fuego. La plata igual y las piedras preciosas, no las consume el fuego. Pero la madera, el heno, la hojarasca, esas se consumen y no queda nada. Por eso el día la va a declarar. Entonces, si la obra de uno permanece, como dice allí, vamos a recibir recompensa, pero si no está, si no queda nada, si todo se consume, obviamente no vamos a recibir nada. En este caso vamos a recibir el castigo, la condenación eterna. Por esto es necesario, hermano, analizar lo que yo hago. Ya yo no debo de dejar de pasar el tiempo pensando en ver los defectos de los demás. Por eso Cristo me dice, por ejemplo, en Mateo 7, no juzguéis. Hay muchas cosas que dicen no. No seáis partícipes con ellos. O sea, hay muchos mandamientos del Señor que me dicen no, que no debo de hacer esto. Yo debo ahora, en este momento, tomar la decisión. Porque ¿saben qué, hermano? Como dice la Biblia en Lucas 13:23, y el Señor dice a los discípulos, esforzaos por entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, mi obra debe ser una obra que califique para ese día, sea una obra que no se consuma, porque yo me estoy esforzando para poder entrar a los cielos. Ese es el deseo de todos, ¿verdad? Y todos estamos aquí porque queremos
llegar a ver a Dios algún día, como dice la Biblia, cara a cara, y de vivir eternamente con el Señor. Estas obras que están creadas y que nosotros vemos con nuestros ojos son obras temporales y que también van a ser consumidas por fuego. O como dice Pedro, que todas las obras que están preparadas para el fuego. Y en ese día se va a consumir todo. ¿Qué voy a hacer, hermano? ¿Será que yo debo de examinar mi propia obra? Y si es así, yo debo de empezar ahora a retomar esa idea o ese mandamiento del apóstol Pablo, los hermanos en Galacia, de poder llevar mi propia carga. Porque va a llegar el momento en que yo voy a presentarme ante Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermano. Y vamos a declarar allí todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. La invitación siempre están dadas para que toda persona pueda obtener la salvación. Dios quiere, es el deseo de Dios y quiere que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al pleno conocimiento de la verdad. No podemos rechazarla porque esa es la obra de Satanás, engañarnos, que no es necesario, sino más bien debemos de contribuir siempre a que permanezca y a motivar a otros a perseverar en ella. Porque en este momento estamos como en un tilín, o en algo que estamos, en un péndulo que vamos de aquí hacia allá. Si yo no tomo bien la decisión ahora de qué es lo que estoy haciendo, entonces el día me va a sorprender. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Y por como dice la Biblia, en ese día ya no va a haber más excusa, no va a haber más pretexto, no voy a culpar a nadie, sino que yo voy a estar allí cara a cara en ese juicio. Entonces, la obra es necesaria. Sí, todos tenemos algo que hacer, pero la obra que tenemos que hacer es según la voluntad de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por su atención. Que cada día Dios nos dé la oportunidad de examinarnos constantemente en cuanto a nuestra propia obra. Bien, mi hermano José, muchas gracias por la exposición. La verdad es que estamos muy agradecidos. Es importante poder meditar en estas cosas porque generalmente siempre responsabilizamos a otros de nuestras propias responsabilidades, ¿no? Y eso ocurre mucho en la congregación. Siempre le estamos echando la culpa a un hermano u otro hermano, o al hermano que predica, ¿verdad? Y esa culpa de repente me lleva quizás a pensar que yo no soy tan maduro, que yo no he crecido tanto. Y esa es una responsabilidad de cada uno de los cristianos, ¿no es cierto? De velar por nuestro propio crecimiento. El Señor nos va a probar a cada uno de manera individual, no grupal, ¿no? Sí. De manera individual, y cada uno va a tener que responder. Así que, mi hermano José, muchas gracias por la reflexión, por el mensaje. Vamos a ir en una oración para pedir al Señor, dar gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de poder compartir esta palabra. Y voy a pedir, por favor, a mi hermano Mario, si fuera tan amable, mi hermano Mario, si nos puede guiar en esta oración de cierre para luego pasar a la participación. Hermano, hermanos, gracias. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, Dios amado, agradecemos, Señor, por la enseñanza que permites que podamos recibir en estas plataformas, Señor. Gracias por nuestro hermano José Díaz, que nos ha traído esta enseñanza, que nos sirve de edificación, de exhortación, para comprender y evaluarnos siempre. Amado Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos acá, que los ayudes en sus dificultades, que les permita resolver sus problemas, pero sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Amado Dios, te pedimos por todo y cada uno de los hermanos que están sufriendo, que tienen problemas, que están enfermos, que sus familias también están en dificultades, para que tu bondad se manifieste sobre ellos, Señor. Primeramente, Padre, para que les dé la fortaleza espiritual para no abandonar la fe, para no dudar de tu misericordia, y en segundo lugar, Padre, para que les ayude a poder resolver los inconvenientes que se les están presentando. Padre, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, Señor.
y sabemos que todo lo que tú determinas para cada uno de nosotros es lo mejor en nuestras vidas, aun cuando a nosotros no nos parezca que sea lo que queremos. Bendice a los hermanos que llevan esta plataforma, bendice a todos los que están en Facebook, Señor, ayúdanos también a entender y comprender tu santa palabra y que podamos, Padre Santo, seguir perseverando, seguir creciendo y seguir haciendo las obras que nos corresponde hacer como hijos tuyos. Padre Santo, no permitas que seamos probados en el sentido de que las tentaciones lleguen a nuestras vidas, sino permítenos más bien vencer con el bien el mal y poder seguir agradándote en cada día de nuestra vida, Padre. Agradecidos por tu inmensa bondad, agradecidos por haber enviado a tu Hijo a rescatarnos, a sacarnos de la potestad de las tinieblas, y gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y glorioso Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, muy amable. Pues bien, estamos en el espacio para poder participar. Sé también que hay hermanos y amigos que han estado en el Facebook, y ahí mi hermano Néstor, antes de dar la palabra, voy a pedir, si es posible, nos informe cómo están ahí los hermanos, si han dejado algún comentario, hermano, por favor. Hermano Néstor. Tiene que abrir su micrófono. Ya. Buenas tardes a todos los hermanos. Sí, hubieron varios hermanos allí. Flor Pérez, Marvin Soto, Miguel Ángel Herrera Bamaca, de allá de Durango, México, Alicia Zamora, Daniela Luman Alfaro, Antonio Granera, Arcadio Mañón, y hay uno que dice Psicología Clínica León Villalta, parece como una promoción comercial, pero deja saludos desde Ecuador, dice, ¿ya? Hermanos, dice, saludos desde Ecuador. De manera que ahí tenemos, a ver, le voy a leer un poquito. Amados hermanos, muy buenas noches, Dios eterno los bendiga desde Ecuador. Arcadio Mañón dice, buenas noches hermanos, Dios los bendiga grandemente. Antonio Granera dice, bendiciones hermanos, Dios les bendiga. ¿Y qué otros? Bueno, hay otros comentarios, ahí dice que son 7, bueno. Ya, eso es por ahora. Así que damos las gracias a todos los hermanos y amigos que están ahí en Facebook y que están oyendo este mensaje que es edificante, que es provechoso para nuestra alma porque nos ayuda a mantenernos en la línea divina, no en la línea que no es de Dios. Eso es, hermano Oscar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Entonces, un cariñoso saludo a nuestros amigos, hermanos. Ah, perdón, sí, algo se le quedó en el tintero. Perdón, el tema fue compartido 10 veces ya, porque va a diferentes grupos y de ahí la gente lo recibe, lo oye y también van compartiendo. Así que hay muchos, hubieron 13 personas sintonizando en Facebook en el momento más alto. Eso sí, gracias. Ok, mi hermano, muchas gracias. Pues bien, tenemos este espacio para poder compartir. Si hay alguna pregunta, algún comentario en torno a lo que expuso nuestro hermano, con mucho gusto podemos dar la palabra y entonces activar su micrófono y poder hacer la pregunta o dar la opinión. Hermanos, estamos atentos ahí. Yo creo que la hermana Rosa está ahí en el Galaxy, ¿verdad? Sí, hermano, buenas noches. Hola, a todos. Marita, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Hermano, ¿sabe qué? Quería hacerle una pregunta al hermano. Sí, adelante. En primer lugar, decirle que me encantó su prédica. La encuentro muy edificante porque de lo que él habló existe mucho en la iglesia de repente. Bueno, existía porque ya como no lo podemos congregar, porque los seres humanos siempre como que nos vamos tendemos a hacer ese tipo de cosas. Pero mi pregunta para el hermano es la siguiente. Cuando él mencionó una escritura donde dice que Jesucristo con su resplandor matará al inicuo, y dice, esa es una. Quiero saber cuál es el inicuo, ¿es acaso el diablo o está
o está hablando en una forma eh, simbólica. Y lo otro, ¿cuál específicamente cuando él habla en esa parte que dice de que el diablo engañará a las personas? O sea, los que somos hijos de Dios no vamos a ser engañados. Esa parte como que no entendí mucho. Vuelvo a contestar su pregunta, hermano. Cuando dice la Biblia que el Señor va a matar, aunque yo no hablé del punto, ¿no? De que el Señor va a matar con resplandor de su venida, está hablando del hombre de pecado, dice aquel que se opone a Cristo, que se opone a Dios. ¿Sí? ¿Y quién es? La Biblia es una persona que por su, no dice que sea el diablo ni nada de eso, sino que es una apóstata. Es una persona que se opone a todo, que se opone a todo lo que Dios ha establecido, todo lo que es objeto de culto, ¿sí? Ahora, esa persona, dice la Biblia, son personas que empiezan con sus enseñanzas a engañar a otros, porque es un apóstata. Cuando digo apóstata, es una persona que está en contra de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Claro. Ahora, sí. Ahora, lo que yo dije en cuanto a los hijos de Dios y que el diablo está para engañar, porque ese es el trabajo del adversario, es como cuando usted tenga un concepto muy personal en cuanto a algún punto, por ejemplo. Le voy a colocar un punto. Algo tan sencillo. Por ejemplo, el pan sin levadura. El pan sin levadura es como lo dice la escritura, sin nada. Entonces te viene y dice, por ejemplo, no, pero yo creo que le voy a echar un poquito de azúcar, le voy a echar un poquito de mantequilla para que tenga un poquito de sabor y esto. ¿Entiendes? Ya usted automáticamente está añadiendo algo que Dios no ha dicho. Y eso es un engaño, ¿correcto? Y es algo que te puedo decir en cuanto a lo que uno puede ser engañado fácilmente por Satanás. Cuando uno está desprevenido en algún asunto en cuanto a doctrina, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las reuniones del primer día de la semana, no sé si usted se ha percatado que hay muchos hermanos que de repente yo veo a Oscar o al hermano Néstor que no toman la cena, y yo digo, y le digo a mi esposa, viste, el hermano Néstor no tomó la cena y el hermano Oscar tampoco, y yo estoy en el día de adoración a Dios y estoy en esa condición, también es una costumbre ya adquirida y eso se debe a que he sido engañado por ese pensamiento. O sea, no necesariamente tengo que ser un homicida, pero hay cosas que el Satanás nos engaña fácilmente, hermano. Muchas gracias, hermano. Me encantó su prédica. Bueno, Me encantó. amén, Muchas amén. gracias. Gracias, mi hermana Rosita. Una bendición para usted. Que Dios la cuide. Hermano Néstor, ahí está indicando. Y después el hermano Waldo. Hermano Néstor. Ya, hermano. Una cosa que se viene a mi mente en este momento, cuando dice el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El texto que citó también usted, hermano, en Primera de Juan, capítulo 4, y el verso 1, me parece que fue, ¿sí? Cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Estos falsos profetas son los que en alguna medida son el hombre de pecado? Sí, hermano, sí, son los anticristos, por supuesto. Todos los que se oponen Claro. al sistema de Cristo. Están en contra de Entonces, Cristo, sí. ¿por qué le pregunto esto? Porque he escuchado algunas predicaciones en que lo identifican con el Papa, al hombre de pecado, o lo identifican con algún personaje, digamos, político, como por ejemplo Fidel Castro o Putin, en fin.
Entonces, lo que usted está diciendo me concuerda con desde el punto de vista de que hay muchas fantasías, comillas, espirituales, que la gente las compra con facilidad y muchas veces los cristianos, ¿ya? Y muchas veces los cristianos la compran con facilidad desde el punto de vista que oyen y le parece, sí, le parece como que ya, y, y lo comen y se lo tragan como el pez a la carnada, ¿no? Entonces, yo creo que este hombre de pecado no es solamente, pues, yo creo que el Papa es uno de los tantos que existen, ¿ya? Porque ahí está una doctrina que está en contra de la doctrina de Cristo. Y, y eso es lo que dice segunda de Juan 9, dice que aquel que no tiene perdón, dice segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extrae y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, como no persevera en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Entonces son personajes que están identificados con un sistema de doctrina anticristiana. ¿Es así o no? Sí, hermano, lo que dice es correcto, hermano. Es más, eso de atribuir que sea solamente, exclusivamente a la Iglesia Católica o el Papa, está fuera de lugar. Ahora, que se puede decir que sea esta persona un hombre de pecado, sí, porque es una persona que es un apóstata. Pero también puedo decir también que sean todos los fundadores del protestantismo, por ejemplo, de la Iglesia protestante. Todos estos hombres son apóstatas también, de alguna forma. Aún un hermano de entre nosotros también se puede convertir en un hombre de pecado, igual, un apóstata. ¿Sí? Así dice el apóstol Pablo. Así dice la Biblia en Hechos 20:28, que se levantarán entre vosotros mismos hermanos que no perdonarán el rebaño y arrastrarán tras sí a los discípulos. Ok, gracias, hermano. Sí, hermano. Una más, Gracias. una más. Dime. Es que Sí. usted habló, entre todo lo que dijo, que está perfecto, habló acerca de no hacer juicio, ¿ya? Pero estaba pensando yo que en ese momento se vino a mi mente el capítulo 7 del libro de Juan, porque me ha tocado alguna vez conversar con algunos hermanos cuando uno dice, mira, estas cosas son así y así y así, y dice, me han dicho, usted no puede juzgar, no puede hacer juicio. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, cita el texto bíblico, ni siquiera saben el texto, el versículo. Pero el capítulo 7, 24 dice, no juzguéis según las apariencias. Entonces, Sí. si no juzgad con justo juicio. Y era lo que hacía el apóstol Pablo, que viene a mi mente en este momento el capítulo 5 del libro de 1 de Corintios, cuando dice, juzgad vosotros y mi espíritu, ¿verdad? El verso 3. Entonces, sí se puede juzgar. Lo que no se puede hacer, y no se debe hacer, mejor dicho, es hacer juicios sin tener, digamos, sin hacer justicia, sin tener la idea clara de lo que se está diciendo y por qué se está diciendo, sino que más viene a ser como un rumor, un chisme o una cosa de esa característica, ¿verdad o no? Sí. Lo que no se puede hacer. O sea, se puede juzgar conforme a la palabra de Dios. Acabamos de decir nosotros, ¿verdad? Que por ejemplo, el Papa es un tipo de hombre de pecado, ¿verdad? Que Charles Russell, que Elena G. de White, que Joseph Smith, en fin, son personajes que se identifican con este tipo de hombre de pecado. ¿Por qué lo decimos? Porque según la palabra de Dios, ellos no están viviendo conforme en la doctrina de Cristo. Entonces, hay un juicio allí. Yo creo que hay un juicio, pero un juicio conforme a qué cosa? A la verdad. Conforme a la verdad. Entonces, para que uno pueda hablar algo, tiene que hablarlo conforme a la verdad. El apóstol Pablo dijo, juzgad vosotros y mi espíritu, ¿ya? Acerca Al del perverso. fornicario. Claro, el perverso. Pero sí se puede hacer un juicio, pero no conforme a rumores. Porque Sí. como en aquellos tiempos,
la gente era muy dada a hacer juicios, a condenatorios en base a priori. rumores, y claro, sin basarse en la verdad. Hoy día pasa lo mismo. La humanidad no ha cambiado. Entonces tenemos que tener esa claridad. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir de este hombre, digamos, Charles Russell, ¿ya? El fundador de los Testigos de Jehová. No Sí, puedo bueno. decir, este hombre es un adúltero, un fornicario, porque nunca lo conocí. Pero la doctrina que enseña, sí la puedo condenar porque la Biblia la condena. Entonces, hay dos tipos de juicio. Yo no puedo hacer el juicio de condenar a una persona porque simplemente por cosas y por eventos que no los conozco. Pero por lo que dice la palabra de Dios, sí puedo juzgar. Sí. Claro, hermano, lo que dice es verdad. Es más, la Biblia dice, por ejemplo, para evitar cuando es rumor, cuando es algo, pues que todo asunto debe resolverse por boca de 2 o 3 testigos, por ejemplo. Ahora, en Mateo 7 habla del el juzgar con hipocresía, porque dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que tiene en tu propio ojo? O sea, ya es otro asunto, porque cuando yo digo no juzguéis, es un mandamiento cuando yo estoy mal, pues, porque como vengo hablando del que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Ah, pero yo estoy acostumbrado a ver los defectos en los demás y yo tengo un sinnúmero de defectos. Esa es toda la diferencia que existe. Pero está bien la acotación, hermano Néstor. Está Gracias, bien. hermano. Hermano Waldo. Ay, casi me duermo, casi me duermo. Bueno, está bueno. No, está bueno la acotación de Néstor. Sí, me gusta porque yo creo que también dentro de la iglesia eso. A veces andamos juzgando y estamos jugando actitudes que no conocemos, porque se nos... Bueno, pero no era ese el tema mío. El tema mío era darle las gracias, hermano, por su lección. Me gustó mucho. Excelente. Y hacerle una consulta a los sabios en la tecnología. Yo soy muy malo para la tecnología. Todo lo que tenga que ver con la tecnología, tengo muchas personas a mi alrededor que me solucionan los problemas. Bueno, pero yo muchas veces, yo entro, cuando estoy con usted acá, entro en Facebook y pongo compartir. Ahí y empiezo a tocar a las personas. Eso está bien hecho, ¿no? Por ejemplo, pongo compartir y me aparecen Héctor Sánchez, José Díaz, Mario Arellano, Richard Ronson, María Araya, bueno, entonces yo lo voy marcando. ¿Eso da resultado o no? Bueno, se supone que sí. Se O sea, supone que ya les digo, yo no soy bueno para la tecnología, pero yo lo comparto. Esta lección la compartí como con 10 personas hoy día. sí, pues cuando uno pone compartir, generalmente la otra persona a quien yo estoy invitando, pues recibe el mensaje o el video o la información que yo le mando. Eso es así. Claro, ya. Correcto. Eso quería saber porque en verdad no soy bastante malo para esta cuenta. Todo lo que sea mi trabajo, de mi trabajo que yo hago, sí, lo entiendo, pero después no soy muy bueno para la tecnología. Por eso les preguntaba. Está bien, hermano. Gracias por contestar. No hay problema. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda o participación en torno al tema, hermanos. Hermano José. ¿Quién, perdón? Galaxy Tab. Hermano José de Galaxy TVA. Ah, hermanito, ¿cómo está? Hermano Hermano Rigo, ¿cómo está? bien, Buenas gracias. Buenas noches. Hermano, a mí me pasa lo mismo que le pasa al hermano Waldo con la tecnología, pero en todo caso yo estoy escuchando, pero no sé si me escuchan a veces. Sí, le estamos escuchando. Ya le escucho. Ya, hermano. Estamos escuchando. Ya, hermano. Justamente también quería agregarme a los agradecimientos al hermano José Díaz por su prédica muy buena y de verdad que deja en la mente algo que tiene que empezar a rebobinar uno con respecto a su vida en cuanto a lo espiritual. Muy acertado el mensaje, hermano. Gracias. Y eso serían mis palabras. Ok, mi hermano. Gracias, hermano. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ya hemos pasado ya casi un cuarto de hora de la hora de término. Así que la verdad es que le agradecemos a cada uno. No sé si hay algo más que compartir.
Si no es así, estamos, si así Dios lo permite, reunidos nuevamente el día lunes